la soledad del pajonal donde mi alma. En los rincones mágicos del cantón Cotacachi, tierra de músicos, surge la orquesta Rumba Habana. La orquesta Rumba Habana. El cantón Cotacachi, además de haberse constituido en un territorio de intensa producción musical, es el lugar donde nació la legendaria orquesta Rumba Habana, un 22 de noviembre de 1949. Gracias al talento y la constancia de los músicos, Enrique Montenegro, cantante, Alberto Montenegro, batería, Alberto Jaro, saxo, Rodrigo y Guillermo Grijalva, trompetas, Carlos Elía Olmedo, guitarra, Pedro Delgado, guitarra y Paulino Guzmán, acordeón. Bautizada en el sentimiento popular como el Escuadrón del Ritmo, ya que se convirtieron en el referente identitario de la música ecuatoriana, por la diversidad de su repertorio y el especial sentimiento de la interpretación. De esta manera, su aporte al arte del país queda consagrado, gracias a su obra en la orquesta que ha logrado poner en el valor del pueblo el patrimonio musical del Ecuador. Su colección discográfica inicia en el año de 1979 con un disco de 45 RPM y de 1981 a 1997 graba 7 discos de larga duración y 2 discos compactos. A lo largo del tiempo, ha obtenido varios premios y reconocimientos. Entre ellos, podemos destacar el homenaje La Sociedad de Artesanos. Rinde tributo de admiración a la orquesta Rumba Habana, propulsora del arte musical cotacacheño y del norte del país, cuyo prestigio ha sobrepasado los linderos patrios por más de 40 años, justificando al nombre de ciudad musical, Cotacachi, 8 de octubre de 1992. La Rumba Habana tiene una rica historia. Sus inicios se remontan a 2 orquestas, la Havaiana, dirigida por Alberto Vidia, y el grupo Cotacachi, dirigida por Armando Hidroa. Estos 2 grupos con el tiempo se fusionaron, ya que tenían a los mismos músicos, en su mayoría. La Havaiana, el nombre, se da por una señorita que bailaba, que cautivó a los integrantes del grupo y ellos ya no tenían mucho tiempo para decidir el nombre, así que decidieron ponerse ese nombre en su honor. Y algo muy parecido pasó con la Rumba Habana, ya que tenían que tocar en muy breve y no tenían el nombre, ya que Alberto Vidia se había ido, se separó el grupo y él era el dueño del grupo, entonces necesitaban un nuevo nombre. Y justo recientemente una orquesta llamada Rumba Habana, que era de Cuba, vino a Guayaquil y vieron en el periódico. Así que decidieron ponerse el mismo nombre, sin saber que ese nombre se quedaría por más de 70 años. Nosotros tenemos del propio personaje que estuvo fundando, que fue don hermano del Guillermito, don Rodriguito Grijalva. Él fue fundador de la Havaiana con el abuelito de Meli, con don Enrique Montenegro y con don Alberto Vidia. Y ellos contaban lo mismo que casi pasó con la rumba, que en ese tiempo estaba de moda una bailarina que era la Havaiana, era una vedette, ¿sí? De esas mujeres hermosas. Imagínense en los años 40 una mujer que esté así en bikini, ay, qué cosa más hermosa, me paraba los ojos. Entonces era una vedette famosísima y que les gustó el nombre porque como era una vedette, claro, en los Andes esas cosas no se dan, eso se da en los lugares donde hay música caribeña, donde hay calor, música de costa, ¿no es cierto? Entonces todo congruía a eso. Como esto se fundó como una orquesta, no como el grupo Cotacachi, que tocaba música clásica, música selecta, música cotacacheña, con flautas, violines, eso, música bastante como académica, pues, ¿no? Sino que era una orquesta que tocaba música de Cotacachi, música de Ecuador y música de tropical. Entonces cayó el nombre perfecto. Y jovencitos, qué hermosa había sido la Havaiana, que se habían enamorado de la Havaiana. Y en honor a la Havaiana le pusieron a esta mujer el nombre.
Después de la Bayana había surgido problemitas centrales en que ellos conversan, así como estamos conversando, por un compromiso que no pudieron asistir en Guayaquil. Entonces, se fue, se acabó la orquesta. Ya, entonces era la Bayana. Y para que no haya problemas con las leyes así, y porque habían presenciado un espectáculo de bailarinas de Cuba. Sí. Entonces viene la rumba Habana. Y a ellos les gusta y le ponen rumba Habana. Yo me di cuenta de eso, nadie habla de eso, me di cuenta de eso yo cuando escuché las grabaciones que encontraron, las cintas magnetofónicas que encontramos de los años 50, de las grabaciones de la Rebeco Takachi, y encontramos totalmente diferente. Pero y la gente que siempre nos decía que la rumba habana tenía también otro sonido, otra musicalización. El señor Lenin también nos mencionó que la música de Cotacachi tiene una musicalidad diferente, ya que es compuesta con muchísimo sentimiento y se siente al escucharla. También nos mencionó que hubo gente que lloraba al escuchar esta música, que ellos también fueron los que mandaron la música a Quito, así que la guitarra quiteña no existe, de hecho se inventó en Cotacachi y fueron personas de allá que fueron a compartir estos conocimientos aquí en Quito. Un producto bastante comestible, comercial, que se venda, popular sería la capacidad de hacerle bailable, por ejemplo, a la música ecuatoriana, ¿sí? El albazo. ¿Qué pasaba en el Ecuador? En el Ecuador la gente bailaba, cuando no había los discos, imagínense antes de los discos de la rumba, la gente con qué bailaba, bailaba sin discos, contrataba un grupo, cogían unas 2 guitarras y cogían amanece y anochece y no acaba de amanecer con la guitarra de palo. Entonces la gente bailaba así, pero la rumba habana lo que hace es plantear un producto, ¿sí?, a través de las formas musicales ecuatorianas, bailable, para que la gente goce, y le fue bien. Entonces cuando comienza a coge un pasacalle, por ejemplo, coge la pillareña, param, pa, es un pasacalle brutal como le hace para bailar. Entonces, para mí, lo que escucho en la rumba habana es una potencialización de las capacidades, ¿sí?, de las capacidades rítmicas que tiene la música ecuatoriana. Al conversar con el investigador Lenin Alvear, nos demostró cómo funciona la memoria histórica desde los orígenes de la rumba habana hasta hoy en día. Acaparando varios temas, él fue una gran fuente de información, ya que nos mostró cómo la música de Cotacachi se destaca de otras regiones del Ecuador, mostrándonos que, con sentimentalismo y melancolía, se diferencian de otros tipos de música o de otros géneros, destacando que los ancestros indígenas son los responsables, quienes han heredado sus tradiciones por generaciones a lo largo del tiempo para que su música se siga manteniendo. Según Lenin, los músicos mestizos han logrado decodificar de una manera exquisita la música indígena y negra para poder transmitirla a la ciudad. Con sus mismas palabras, Cotacachi es un ejemplo de interculturalidad poderosísimo desde hace 200 años. Los mestizos no han discriminado la capacidad intelectual y artística de los indígenas, los cuales hasta hoy en día se destacan en el arte y siguen siendo valorados. Ya en el 68 se inauguró la banda municipal. Seguimos trabajando en la banda y en el 79
ingresé a la rumba banda. Ya. En el 79. Claro, la orquesta ya tenía años, ¿no? La orquesta se fundó más o menos en el 60, 63, por ahí, a raíz de lo que se acabó la orquesta baiana. Porque la primera fue la baiana. Así es. Sí. Entonces, por ahí, en el 59, por ahí, se liquidó la baiana con la separación de don Alberto Vidia, que era el director. La rumba habana de mi padre, Enrique Montenegro, se forjó en el año de 1949, hasta que falleció en el 2007, y ahí hubo una pausa por el luto que tuvimos de nuestro padre, y nosotros, Rumba Habana, la herencia con mis sobrinos Montenegro Saltos Montenegro, hemos continuado desde el año del 2018. Saque el pañuelito, vea. Saque el pañuelito. Y ahí siguió ya fue, como se dice, pan caliente el primer disco, ¿no? Los 1000 discos se acabó en una semana. Y no hicieron acreedores a un disco de oro, ¿no? Por el disco mejor vendido. Ah, no. En San Gabriel fue eso. En un carnaval. Sí. ¿Cómo andábamos más las festividades? En el año eran varias, ¿no? Que el Año Nuevo, que la Nochebuena, que los carnavales, que la fiesta del amor, que esto por aquí, por allí, bueno. Y nos llevaron a las fiestas de carnaval de San Gabriel, en la provincia del Carchi. Y había 2 orquestas, la Costa Azul de Atuntaqui y la Rumba Habana de Cotacachi. Eran 2 orquestas que se llevaban, nos llevamos bien, sí, pero el mano a mano, el gusto de eso. Y tal era la algarabía, la gente, la locura con la espuma. Y al animador, el que estaba animando el programa, también le echan espuma. ¿No? El rato que estaba leyendo el papel, el orden del programa. Y dice, como ya no pudo leer, dice, el gran mano a mano entre las 2 famosas orquestas de Imbabura, el gran de Rumba Azul y Costa Habana. Nosotros quedamos sorprendidos. Esos 2. Claro, no era Rumba Habana y Costa Azul, sino que Rumba Azul y Costa Habana. Realmente una pobreza hasta extrema. Tengo testimonios de músicos, pero que ya sobrevivían con las justas, más o menos a partir de los años 90 comienza el proceso, lo que tú me dices, más o menos alrededor de los años 90, es cuando el mercado de la música comienza a los músicos de aquí, de todas partes, y en este caso Cotacachi también incluido, comienza a ver la posibilidad de que vivan de la música. Miren, el ejemplo más clásico es del hermano del Meni, del Marcelo Santos, ¿sí? El Marce, él es parte de este proceso, ¿sí? ¿Qué pasó? Hay un músico de Cotacachi que se llama Freddy Moreno, ¿sí? Él se fue a Quito, y en Quito encontró un espacio para desarrollar la música, y él comenzó a trabajar en la música, en la tecnocumbia, en toda esta música, ¿sí? Y en las orquestas. ¿Cómo se llama la orquesta de Reyes Band? Los Reyes Band, y los Reyes Band comenzó a salió una orquesta maravillosa que bailaba y vendía. Entonces, Freddy Moreno es un productor así, bastante visionario, que comenzó a la música así, a ponerle en valor. Entonces ya comenzó a haber oportunidad para que los músicos ya se dediquen a eso y estén ahí
trabajando y trabajando. Para mí, a partir de los 90 encuentro ese espacio. Y lógicamente, ¿qué pasó? Esa costumbre de seguir organizando orquestas en Quito con Carlos Gallegos, con Marcelo Saltos, con Edwin Proaño, algunos músicos de Cotacachi que estaban triunfando en Quito, en el Colegio Luis Ulpiano comienza a haber ya una vertiente de crear, ¿sí? De musicalizar orquestas. ¿Sí? En los años 80 no había orquestas, no había ese pensamiento musical en el Colegio Luis Ulpiano. Pero ya en los años 90, por ejemplo, ustedes van a decir, le preguntan al Meli, él les va a contar todas las experiencias que tuvo en los años 90 cuando iban a los intercolegiales de la canción. Cuando iban a los intercolegiales de la canción, iban a Ecuavisa, me parece que era. Y ¿sí? Ahí siempre llevaban una orquesta y ganaban, porque iban de otros colegios, así llevaban algún grupito, hasta llegaba la orquesta, pam, 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 ta, tam, pam, 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 ta, tam, pam, pam, pam. Y ganaban, ¿no? Porque siempre tocaban salsas, una cosa, y siempre ganaban. Entonces Cotacachi se iba posicionando. Entonces eso hacía que el Colegio Luis Ulpiano también vaya ganando espacio y la gente venga a aprender, ¿sí? A formar orquestas. Acá hay un pueblito, una parroquia que se llama San Roque. Creo que me han dicho que hay más de 25 bandas. Y muchos de esos músicos vienen y aprenden acá instrumentos y van y levantan allá. Entonces si ven como el colegio sí va creando músicos. Pero yo veo que es a partir de los años 90 que se desarrolló esto, cuando Freddy Moreno, el Marcelo Los Altos, Carlos Gallegos fundaron allá las orquestas en Quito. Disculpe, ¿cómo fue su retiro de la orquesta? ¿Perdón? ¿Cómo fue su retiro de la orquesta? Mi retiro de la orquesta fue porque en el municipio donde trabajaba yo, me cambiaron de trabajo. Sí, pasé a hacer de lo que era, trabajaba yo en la comisaría, me pasaron al departamento de obras públicas, pasé como subinspector de obras públicas. Y en calidad de supervisor, de ahí de subinspector estaba a cargo de lo que era maquinaria, lo que era todo lo que es maquinaria, a cargo de cuadrillas, control de todas esas cosas. Y ya no podía asistir a los compromisos ni a los ensayos, porque cuántas veces me tocaba irme a Inter, y aquí a unas parroquias rurales que son en Inter, a dormir allá, amanecíamos allá, a veces 2 días, 3 días por allá. No podía cumplir los compromisos. ¿Hicieron una despedida? ¿No es cierto? Ya no poder cumplir uno. Entonces, ¿qué le tocaba? Claro, no, pues ya, el trabajo. Claro, la orquesta era ocasional, ¿cierto? Ya. El trabajo, en cambio, era fijo. Y con la aspiración de llegar a la jubilación, porque todo el mundo lo que buscábamos eso, ¿no es cierto? Ya, asegurarnos ya. Porque entonces me vi obligado a renunciar. Sin embargo, la música no hemos dejado del todo. Por ahí tenemos un grupito, un cuarteto, un quinteto chiquito, con Julio. Con don Julito Recalde. Sí. Eso, siguen haciendo música, qué bueno. Tenemos un quinteto por ahí, chiquito nomás, 2 saxos, un acordeón, unas 2 guitarras. Eso ha quedado. Y una preguntita más. ¿A qué edad dejó de tocar la batería o aún se acuerda? Sabe que se apagó. Es que fue de todo volumen. ¿No? Con la muerte de un chiquito. Pararse en un escenario se puede parar. Pero la voz, por más que le quieren imitar, no. Pues por ahí hay algunos rasguitos, ¿no? Y parece como que fue una epidemia, una orquesta.
comenzó a morir también don Albertico. Así fue, seguidos. El otro Albertico también, guerrero. Ya don Rodriguito, y así por último Don Quixote. Don Quixote, recién un mes, ¿no? Sí, unos 15 días. 15 días, sí. Sí. Don Aquinito, integrantes vivos, usted, don Alfonsito. Sí. ¿Quién más? Nadie más. Ya nadie más, ¿no es Nadie cierto? más. Sí. Venimos ahorita de... Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme. Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme. Es un proyecto que nace en el año 2018 exactamente, aquí en la ciudad de Cotacachi. Después de haber hecho un tributo a la orquesta Rumba Habana, se podría decir original, o a la legendaria Rumba Habana. Entonces nos hemos unido con diferentes compañeros de la música para poder realizar ese tributo. A la gente le gustó muchísimo este proyecto que hicimos aquí en nuestra tierra, pues y tomamos la decisión familiar, diría yo, porque fue conjuntamente con mi hermano Mellington Saltos Montenegro, mi tío Freddy Román Montenegro, mi hijo Marcelo Saltos Guzmán. Tomamos la decisión de seguir con este proyecto que en realidad a la gente le ha gustado muchísimo, pues y hasta ahora seguimos dando que hablar en el aspecto musical. ¿Qué le inspiró a continuar con el legado? Bueno, en realidad el compromiso grande de ser nieto de uno de los mejores cantantes que ha tenido nuestro país, un gran músico, un gran ser humano por sobre todas las cosas. Cuando nosotros éramos pequeños y lo veíamos en el escenario, decíamos que en algún momento nosotros también quisiéramos llegar a ser como él. Es complicado y muy difícil conseguirlo en realidad, porque el llegar a tener la valía de lo que fue mi abuelito Enrique es muy difícil, pero estamos en ese camino y eso nos llevó para tratar de llegar a ser la primera orquesta del país. Estamos en ese proceso, estamos en camino, pero estamos totalmente seguros de que estamos dando pasos firmes. En el Ecuador, y especialmente en Cotacachi, se vivió un proceso del nacionalismo. El nacionalismo musical. ¿Qué era el nacionalismo musical? El nacionalismo musical, te cuento, fue fundado por un quiteño, pero en 1880. Pero la segunda persona que tomó la posta de potencializar realmente el nacionalismo musical en el Ecuador fue un cotacacheño. Se llamó Segundo Luis Moreno. Él fue el que potencializó y el que planteó el concepto de nacionalismo musical, el amor a la música del Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? Es que él venía de la academia y ¿qué decía? Todos ustedes académicos lo que quieren es aprender Mozart, Beethoven, Verdi, Chopin y solo Europa. No les interesa, no tienen conciencia y concepto de la música de los grandes maestros indígenas, de la música del campo. Entonces él hizo todo su esfuerzo y se volcó y él dejó de ver a Europa y él vio más bien acá intra-Ecuador. Y ahí se refundó realmente el nacionalismo ecuatoriano. Y lógicamente, como era un cotacacheño, las cosas que decía Segundo Luis Moreno se reproducían mucho en Cotacachi. Entonces, Segundo Luis Moreno siempre fue una antena de comunicación, de valores y principios aquí en Cotacachi. Entonces, la obra de Segundo Luis Moreno, si en el Ecuador es importante, en Cotacachi ha sido pragmatizada, llevada
a hechos reales. Eso pasó. Verá, señorita, en primer lugar, para mí, personalmente, y creo que el criterio de mucha gente, es que una satisfacción de que no se haya perdido en el fondo el objetivo que era mantener el nombre y mantener la música, ¿no? Y no se haya perdido la tradición de rumba. Que sean jóvenes nuevos, que un poco haya variado tal vez los arreglos, pero en el fondo que se siga conservando como era la raíz, la tradición de la orquesta, ¿no? Ventajosamente, los integrantes, los quienes dirigen el grupo, tienen raíces firmes de la tradición de la rumba, y creo que no van a defraudar, ¿no es cierto? Se van a tratar de conservar la tradición de la orquesta, y ahorita sí bien, en verdad, ya están actualizados, la juventud, la hinchada ya es otra, ya no es la hinchada anterior, ¿no es cierto? Y a veces un poco difieren los gustos en la música, pero en el fondo siguen manteniendo, y eso es una satisfacción para los cotacacheños, de que se siga manteniendo la raíz de donde provinieron ellos. En este proceso buscamos resaltar la riqueza musical de Cotacachi, un patrimonio intangible que a pesar de su valor sigue siendo desconocido para muchos. Nos propusimos comprender y generar conciencia sobre la importancia de mantener viva una herencia musical que enriquece a nuestra cultura. A través de esta exploración hemos reafirmado que la música es más que sonidos y ritmos. Es un testimonio de nuestra historia, un vínculo con nuestras raíces y una responsabilidad colectiva. En este contexto, la banda Rumba Habana La Herencia es un testimonio vivo de esta tradición, la cual se transmitió por una generación a través de ritmos y estilos que reflejan la identidad musical de Cotacachi. Es así como la música de la Rumba Habana La Herencia es un reflejo del pasado y un llamado a la responsabilidad de mantener viva la esencia de la cultura musical de Cotacachi. Nuestro objetivo fue aprender y concientizar la importancia de mantener una herencia musical, para que de esta forma sea un ejemplo a seguir el cual puede ser replicado en otras agrupaciones, mostrando la riqueza musical que existe en Cotacachi, la cual no es reconocida por muchos. Si no me quieres, tabacumbeña. Si no me quieres, tabacumbeña. Yo también tengo quien por mí llore en mi calle.